Bienvenidos al podcast de mexlawclinic.com, el lugar donde te ofrecemos soluciones legales a temas en derecho mexicano desde los Estados Unidos. Tienes temas de propiedades, rentas o asuntos familiares que necesitas resolver en México. ¿Quieres hacer inversiones transfronterizas? ¿No sabes con quién acudir? Búscanos, mexlawclinic.com. Bienvenidos al podcast de Mexlaw Clinic. El día de hoy vamos a hablar acerca de la figura del Foreign Legal Consultant. Está conmigo Carlos Montes, abogado mexicano, socio de Mexlaw Clinic, y su servidor Germán Brito, abogado mexicano y también Foreign Legal Consultant. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? A ver, Germán, como bien señalas, tú eres ya un experto certificado en esta figura del Foreign Legal Consultant. ¿Nos puedes platicar un poquito en qué radica esta figura? ¿Qué consiste? Bueno, el Foreign Legal Consultant es una figura que en el año de 1992 se instituye primeramente en la barra de Nueva York. Y el motivo de crear esta figura deriva de la operación global de las empresas, el empezar a darse cuenta que hay ciertas operaciones o ciertos problemas que suceden dentro de los Estados Unidos, y en Estados Unidos tenemos abogados que están regulados bajo las diferentes barras, pero solamente están autorizados o tienen conocimiento sobre la legislación local. Entonces empiezan a preguntarse y a cuestionarse, oye, ¿por qué no le damos la oportunidad a abogados extranjeros que estén regulados bajo las diferentes barras y que estén asumiendo las mismas responsabilidades de ética y responsabilidad, al igual que los abogados que practican sobre la legislación local, y les damos la oportunidad de poder prestar esta asesoría y darle la seguridad al público que los consulta de que están regulados por la propia barra y han seguido un proceso estricto de certificación? Ok. Y empieza en Nueva York y asumo que después otros estados empiezan a copiar ese modelo. Entre ellos, hoy por hoy, California. Es correcto. Ok. Y cualquiera puede ser, cualquier abogado mexicano puede ser, o de otro país puede ser reconocido en la barra de California como un asesor externo de derecho extranjero. Bueno, en términos generales sí. Hay ciertos requisitos que se deben de seguir. Uno de ellos es que quien se está certificando en la jurisdicción de su especialidad o donde se hizo abogado, pues haya ejercido los últimos 6 años, los 4 años anteriores debió haber estado ejerciendo como abogado. También hay otros requisitos. Hay que presentar ciertas condiciones, ciertas cartas de certificaciones de buena conducta. También hay que autorizar la posibilidad de que se haga alguna investigación formal del carácter de esta persona, y tienes que presentar algunas cartas de recomendación. Entre otras cosas, los requisitos son muy puntuales. Es una solicitud y demora más o menos unos entre 6 y 9 meses la autorización, siempre y cuando hayas cubierto con todos los requisitos legales. Ok. Y es importante entonces ver que con estos requisitos el abogado que pretenda ser reconocido por la barra de California tiene que ser alguien que está activamente participando en su profesión. O sea, no es alguien que a lo mejor, aunque estudió la carrera de Derecho, se dedicó a las inversiones o a otro tipo de cuestiones y de repente quiera dar este tipo de asesoría, ¿no? Sí, es correcto. Necesitas, de alguna suerte, durante el procedimiento para certificarte como Foreign Legal Consultant, tienes que demostrar que tienes conocimientos suficientes, en nuestro caso en derecho mexicano, como para poder dar estas asesorías y consultas a quien lo requiera. Pero previo a hacer esto, precisamente para eso está este procedimiento de Foreign Legal Consultant con la barra de California, y ellos se cercioran de que efectivamente
tengas esos conocimientos y tengas los principios de ética y responsabilidad profesional suficientes para poder prestar este tipo de asesorías, brindando una cierta garantía de servicio y transparencia a los clientes que te consultan. Ok, y una vez que puedes lograr ese proceso de certificación y que la barra diga, ok, Germán es apto para poder operar como un Foreign Legal Consultant en California, ¿qué sigue? ¿Qué puede hacer ese profesionista certificado una vez que logra esto? Bueno, el profesionista certificado como Foreign Legal Consultant puede ofrecer estos servicios en su especialidad. Es un abogado extranjero certificado para proveer servicios, en mi caso, de derecho mexicano. Y entonces esto ayuda a las personas que necesitan asesoría en derecho mexicano a poder recibir esta asesoría sin tener que salir de Estados Unidos, particularmente en California, y con la garantía de que si, por ejemplo, mi asesoría no es correcta, es inadecuada o no estoy cumpliendo con la normativa de responsabilidad profesional, bueno, pues yo tengo un seguro de responsabilidad profesional y me pueden ir a acusar con la barra de California y la barra de California impondría sanciones sobre mí. Entonces, hay historias de terror donde personas en Estados Unidos necesitan esta asesoría, la buscan fuera de los Estados Unidos y muchas veces pues no reciben una asesoría correcta y no tienen manera de garantizarse o de repetir frente a la mala asesoría que recibieron ante ninguna instancia. Esto de alguna suerte pues perjudica a quienes ya hicieron una inversión de contratar un abogado para que les resuelva un asunto y seguramente o en algunos casos pues este abogado no sabía lo que estaba haciendo o no le estaba brindando una asesoría correcta y pues los clientes quedan con las manos vacías. Sí, eso es un problema al que nos hemos enfrentado muchas veces, que clientes de California buscaron asesoría originalmente con alguien directamente en México. Por alguna razón no cumplieron con el servicio profesional esperado y el cliente no tiene ninguna herramienta o vehículo para realmente poder quejarse incluso o más allá, buscar que se les regrese algún dinero o alguna responsabilidad de ese servicio legal mal hecho, ¿no? Ahora, tú te podrías identificar como probablemente un vínculo o un puente entre lo que es el concepto de derecho americano y de California que puede tener alguien que vive en California con lo que es el derecho mexicano y ser una especie de traductor de las figuras legales, como estoy entendiendo esto. ¿Es algo correcto lo que estoy entendiendo o no? Sí, es correcto. El Foreign Legal Consultant resulta ser un puente entre dos legislaciones. Si bien no estamos autorizados para practicar como abogados americanos, no podemos dar asesoría sobre derecho americano, sí podemos ser el puente para traducir o llevar un problema legal que incide en México a buen término, ¿no? Entonces, puede ser que haya sido una persona que está tratando de resolver un problema de una herencia en México y tiene patrimonio en Estados Unidos, pero también tiene patrimonio en México, resuelve con un abogado americano la ecuación por parte de sus bienes en Estados Unidos, pero necesita una asesoría clara para poder resolver el tema en México. Entonces el Foreign Legal Consultant, al estar sujeto bajo la figura profesional de abogado en la barra de California, pues da esa garantía al cliente, ¿no? La persona que te está atendiendo sí sabe de derecho mexicano, sí sabe lo que te está proponiendo, ¿no? De alguna suerte, por eso existe la figura y por eso te certifica la barra, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando contratamos a alguien en Estados Unidos, te diga, yo soy abogado mexicano, yo te puedo dar la asesoría. Sí, fíjate bien que sea un Foreign Legal Consultant. Los Foreign Legal Consultants es muy fácil verificar quiénes somos porque estamos publicados en la barra de California.
¿no? Entonces, si tú buscas la barra de California y buscas el término Foreign Legal Consultant, te aparece la lista de todos aquellos abogados de los diferentes países o jurisdicciones que están certificados y que han pasado por este procedimiento o proceso riguroso que ha instaurado la barra. Gracias, Germán. Ahora, una vez que algún amigo nuestro de Los Ángeles te busca porque tiene un problema en México, un problema legal que no sabe cómo resolverlo, ¿cuál sería un poquito el proceso que tú llevas a cabo para ayudarle a esta persona en su consulta? Bueno, muy importante es que la primera consulta es gratuita. Necesitamos hablar con el cliente para entender de qué va el asunto, cuáles son las necesidades que el cliente tiene. Hablamos con él. Durante la consulta entendemos cuál es el problema y generalmente le solicitamos nos envíe la información, documentos que necesitamos para hacer un análisis más profundo. Hacemos la revisión del asunto, revisamos los documentos. Generalmente invitamos a un especialista de la materia que se trate, si es una herencia, un especialista en sucesiones, si es un experto o necesitamos un experto en propiedades o en litigio, lo invitamos a una segunda llamada donde ya hacemos el ofrecimiento de una solución, una propuesta de honorarios también, y ahí el cliente decide si nos va a contratar o si decide pues buscar a alguien más para que concluya con el asunto. Ok, pero finalmente tú como asesor en California acompañas a este cliente en esta consulta y en esta presentación, digamos, que puede hacer ya el experto mexicano en el problema específico que tienen. ¿Tú sigues acompañando a los clientes o simplemente los dejas ya con la propuesta que haga el experto en derecho familiar mexicano para un divorcio? ¿Los dejas ahí o hasta dónde llega tu participación? Claro. El cliente toma la decisión al final del día, pero la oferta de nosotros es precisamente acompañarlos de principio a fin bajo la figura de Foreign Legal Consultant, donde nosotros estamos encima del asunto y nosotros vamos de la mano con el cliente, con el experto o con el notario o con las personas, bueno, los abogados que necesitemos recurrir para resolver el asunto, a efecto de que la figura o la responsabilidad del asunto la sigamos manteniendo nosotros bajo la figura de Foreign Legal Consultant y bajo la legislación americana, ¿no? Ok, bueno, esa es una gran diferencia que podemos detectar frente a una consulta tradicional. Oye, ¿y qué áreas son las que normalmente has desarrollado en esta labor como asesor? Bueno, es muy importante distinguir que podemos ver prácticamente cualquier tipo de asuntos, pero lo vamos a dividir en dos partes. Primero, las personas o los individuos. Generalmente cuando estamos tratando con problemáticas personales, estamos hablando de temas relacionados con propiedad, inmuebles. Por un lado, estamos también hablando de sucesiones, legados, herencias, testamentos. Y finalmente también vemos temas o hemos visto que estas personas pues, atendemos temas familiares, divorcios, patrias potestades, asuntos de esta naturaleza, por un lado. Por otro lado, también atendemos a empresas que deciden hacer inversiones en México y los asesoramos en asuntos o temas como temas corporativos, sobre la constitución de una empresa, sobre temas de impuestos, optimizaciones fiscales, incluso hemos trabajado mucho con maquiladoras, cumplimiento normativo en temas ambientales, en temas energéticos. Entonces, podemos ver una gama muy diversa de asuntos, pero siempre la atención es personalizada. Ok, sí, y es lo que veo. Hay un abanico muy amplio de servicios en los cuales tú, retomando un poquito lo que decíamos al principio, seas un puente entre la necesidad de la persona que se encuentra en California y que quiere atender una problemática legal en México y cómo tú
haces un acompañamiento a esta persona y lo pones en contacto con los expertos idóneos para resolver su problema. Y habrá otros problemas o habrá otras circunstancias que incluso tú directamente, al ser también abogado mexicano, puedes atender directamente. Es decir, no necesitarías en todos los casos incluso atraer a un experto adicional, ¿no? Lo cual me suena que puede ser también muy efectivo en cuanto al costo que pueda tener esa consulta, ¿no? Sí, y eso también es muy importante, Carlos, porque no sería óptimo que yo recibiera una consulta y además tuviera que yo trasladarme a México para resolver la consulta en México o ante un tribunal o ante alguna autoridad, ¿no? Entonces, lo que sucede es que sí, ciertamente yo tengo ciertas especialidades donde yo puedo apoyar de principio a fin, pero generalmente me apoyo en México con una red de consultores que ya tenemos y con una red de notarios que también ya existen y que colaboramos constantemente con ellos. Entonces, por darte un ejemplo, si una persona tiene una propiedad en el estado de Puebla, pues y necesita hacer alguna consulta, por ejemplo, para revisar cuál es el estatus de la propiedad, si tiene algún gravamen, si tiene algún problema. Entonces, recibimos la consulta y nosotros dirigimos la consulta, pero va a ser un asesor que está ubicado en la localidad de Puebla que va a ir y va a realizar la búsqueda de estos antecedentes de la propiedad y va a regresar con nosotros con un reporte y se lo vamos a presentar al cliente, ¿no? Entonces, de esta manera logramos una eficiencia tanto en costos como también una eficiencia en gastos que pudiera llegar a tener una persona que nos consulta. Por darte otro ejemplo, digamos que hay una compañía que necesita constituir una sociedad en México, pues imagínate que esta compañía tuviera que trasladarse a la Ciudad de México, realizar una consulta con un abogado, estar unos días para recibir aquí la consulta o hacer alguna investigación y después regresar a los Estados Unidos y tener que estar yendo y viniendo constantemente, pues no sería eficiente económicamente hablando, ¿no? Aquí es muy fácil solamente con una llamada o con una reunión poder resolver las dudas y nosotros regresamos con la solución, se la exponemos y si están de acuerdo, pues entonces seguimos adelante con el asunto. Sí, y además creo que este tipo de asesoría, hoy por hoy, con las herramientas tecnológicas que existen, creo que también hace que la figura sea mucho más eficiente, porque tú con una llamada de Zoom, con una videollamada, con algunos correos, etcétera, puedes atender de una manera rápida y con un costo muy, muy controlado la consulta que pueda tener ese cliente, ¿no? Y además, pues obviamente aprovechando esta red que ya mencionas, que hace que tú ya puedas canalizar rápidamente la problemática, una vez identificada, hacia la persona que puede dar el mejor resultado, ¿no? Que eso hace que tengas, sin salir de California, tengas a tu disposición pues todo un aparato legal en México a tu disposición, ¿no? Eso es lo que me parece muy atractivo también de esta figura. Claro, y sobre todo lo que es muy importante que sepa nuestro auditorio es que la red de consultores es una red comprobada. O sea, son abogados, son profesionales con los que ya hemos tenido la experiencia y que sabemos que son de máxima calidad, ¿no? Sería un poco torpe de mi parte recomendarte con alguien que no va a poder resolver tu asunto o que no tenía conocimiento en la materia. Ese es precisamente lo que estamos tratando de evitar, que recibas una mala consulta o una mala asesoría. Uh-huh. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar estos servicios? ¿Cómo nos puede encontrar la gente? Bueno, es muy sencillo encontrarnos a través de nuestra página web, es mexlawclinic.com. Y también nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Instagram, como mex.law.clinic. En Instagram y en Facebook también. Tenemos un canal en YouTube y también nos pueden encontrar en LinkedIn como Mex Law Clinic. Perfecto, excelente. Pues ojalá y pueda la gente aprovechar esta figura que creo que es muy interesante, que no ha sido tan publicitada
pero que creo que puede llevar soluciones legales de una manera muy rápida a la gente que en California y en otros estados eventualmente tengan problemáticas legales en México y que de repente no saben a dónde acudir o con quién acudir, que además sea un servicio vigilado, con una responsabilidad ética e incluso contractual y bajo las leyes americanas, ¿no? Así es, Carlos. Pues muchísimas gracias por la entrevista el día de hoy. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.